Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Sin Límites, tu canal de confianza, tu canal donde compartimos información de eFootball. Y hoy les vengo a traer una alineación que está excelente. Es contraataque largo, por si no les gusta los contraataques largos, pues aquí pueden parar el video y seguir. Pero les vengo a mostrar cómo marcar la diferencia con una plantilla totalmente gratuita. Las personas que se unen, que están entrando apenas al eFootball y bueno, también a mi canal. Les comento que esta alineación es totalmente gratuita y ustedes pueden llegar a primera división fácilmente con esta estrategia, implementándola bien. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a decir cómo está estructurada. Les tengo aquí pues a Emiliano Martínez, el Dibu Martínez. Yo siempre recomiendo un portero alto. Siempre me preguntan por ahí, oye, pero ¿qué portero si yo no tengo al Dibu? Pues cualquiera que sea mayor a 1,95 m, que sea un portero ofensivo y que tenga pues habilidades como patadón largo, bueno, este tiene el patadón en corto, tiene saque meta largo y tiene para penales, pero cualquiera que tenga habilidades, pues, que digo, en estatura, a partir de 1,90 m, yo creería que sea un buen portero. Y bueno, ya ustedes ven un Alisson Becker, por ahí. Tienen la versión de Oblak, la de Courtois también es muy buena porque es muy alto. Entonces, si ustedes buscan un portero de GP, cualquiera que sea superior a 1,90 m. Mi línea defensiva se las nombro muy rápido: creador de juego, un destructor, un creador de juego y un lateral defensivo. Aquí pueden armarlo del mejor estilo o como ustedes les parezca mejor. Yo sí les recomiendo no metan a dos destructores. Alternense con un solo destructor y ya creador de juego, atacante extra, pero no metan dos destructores porque salen muchos y pues ahí lo pueden agarrar. Pues ya ahorita en el juego hay delanteros muy rápidos como Vinicius, Mbappé, no sé, cualquier cantidad de jugadores que son muy rápidos, entonces pueden dejar botada la defensa. Yo recomiendo que jueguen con un solo destructor. Mi medio escudo, o en este caso el protector, como lo quieran llamar, medio escudo, protector, es Tchouaméni. Este jugador lo que hace es en esta zona tratar de ayudar bastante, pues defensivamente. Y pasamos en la parte de arriba, que está Brahim Díaz como creador de jugadas y Fran Riveri como creador de jugadas. Ambos pues me ayudan bastante en mi estilo de juego. Seguidamente, y ya finalizando en la parte de arriba, está el cazagoles Darwin Núñez, que lo tengo como segundo delantero, cazagol o delantero centro David Villa, y delantero centro, que pues tiene la habilidad de segundo delantero, a Neymar Jr., pero yo lo tengo como delantero centro. Esto hace que bueno, el mega croqueta, el doble toque, todo ese tipo de estilo de juego que tiene, que es muy rápido, esquivo, y pues me haga con todas esas fintas y me llegue muy fácil al área. Eso es a lo que yo juego. Yo juego mucho a tratar de combinarme con mis creadores de jugadas y tratar de buscar balones como pases filtrados, triangulazos, tratar de buscar paredes, todo eso. Entonces eso es más o menos el estilo que juego. Y las instrucciones individuales: defensivo coloco al destructor para que no salga, defensivo a Tchouaméni para que también mantenga muy bien la posición. Sé que van a decir, bueno, pero es que es medio escudo y pues el protector o medio escudo mantiene la opción defensiva, pero últimamente he visto que, y seguramente lo pueden comentar aquí en la caja de comentarios, que los medios escudos a veces están como un poco dispersos el juego, entonces no ayudan a veces en labores defensivas. No sé qué le pasa a la IA, que de repente los ves por un extremo o por un lado izquierdo o por un lado derecho. Entonces esto es para que mantenga su posición y pues mantenga la posición defensiva, ayudar a la defensa. Y por último tengo a delantero liberado a David Villa para que bueno, me espere, tal vez me haga una pared, Darwin Núñez me baja un balón y fácilmente pues se complemente ahí con David Villa, le haga un pase y gol. Eso es más o menos mi estructura. Esto es una plantilla totalmente free to play, una plantilla totalmente gratuita. La he farmeado pues jugando con monedas de eventos. No tengo ni un solo centavo de dinero gastado en esta cuenta. En este momento les voy a pasar a mostrar cómo jugué, qué es lo que realmente quiero que vean, qué es lo que realmente quiero que se inspiren, porque yo sé que ustedes pueden llegar a primera división si ven mis videos. Hay gente ya que me está comentando, que me dice, oye, ya estoy subiendo, ya estoy rankeando, antes estaba en sexta, ya estoy en cuarta, o unos que ya me dijeron que de sexta división ya están en segunda. Entonces esto pues a mí me motiva muchísimo porque sé que los estoy ayudando, y pues la única recompensa que yo espero a cambio es que bueno, simplemente me comenten, se
suscriban, lo que sea, pero que me digan si esto efectivamente los está ayudando a subir de división, así como como hacen comentarios en las redes sociales y me dicen que sí les está ayudando. Ese es el valor por lo que yo hago los videos y para que esto ayude a crecer a la comunidad de fútbol y los ayude a crecer ustedes en el juego. Recuerden que deben de jugar por diversión, no se lo tomen nada en serio, no se tomen nada personal, jueguen, diviértanse y bueno, pásenla bien. Aquí les muestro cómo jugué y cómo les implementé esta estrategia a un jugador top, un jugador muy bueno, un jugador que efectivamente se ve que ha gastado mucho dinero y ya van a ver lo que pasa en el juego y ya ver lo que pasa al final, que bueno, no se lo pueden perder lo que pasa al final. Bueno, mi gente, aquí está mi estrategia, tal cual. Esta es la estrategia del contrincante, tiene un Ronaldinho, pues ahí vemos al Koulibaly comprado, pues muy buena plantilla, muy buena plantilla, el técnico también pues comprado. Mi plantilla pues yo estaba revisando aquí en este momento que todo estuviera bien, que estuvieran en flecha por lo menos buena, verde, siempre se quiere una flecha verde, pero que salgan en la mejor flecha porque es lo importante. Aquí a punto de empezar el primer tiempo, pues el jugador ya ahí ven el nombre, el nickname del jugador. Aquí comienza el primer tiempo. La verdad, un primer tiempo muy movido. Aquí ven el primer saque inicial y pueden ver que yo no sé, ahí sentí un poco pues no sé si de presión, pero un error mío. Sin embargo lo remedio. No hagan nunca eso, muchachos, pasos al medio, traten de salir así jugando por las bandas y vean lo que se ocasiona en esta jugada. Ahí pase largo, viene Villa, define y el primer golazo, señores, el primer golazo en 3 minutos de partido. Ya teníamos el encuentro pues a nuestro favor en cuanto a hace de pared y un pase largo. Ahí ya, bueno, el rival tratando de buscar pases en profundidad. Ahí le hice un super cáncer. Traté nuevamente de buscar. Y bueno, no salió. Sin embargo, recuperé con Villa y bueno, nada. Seguidamente esta jugada. Se me va muy largo el balón. Pierdo, pero bueno, ahí tiene su Ronaldinho. Igual yo intercepto. Esto es lo que se quiere, que se interceptar, buscar, tratar de cortar los avances del jugador. Ahí efectivamente un corte otra vez. Seguimos buscando el partido. Yo trato de hacer buscar los jugadores, buscar mis bandas. Como ven, mira, ahí yo juego al medio con toquecitos, trato de buscar pared, siempre buscando ese tipo de jugadas. Para los que dicen que yo juego únicamente balonazos o centro aéreo, pues trato de hacerlo todo en este partido. Ahí mira, ven, efectivamente un pase, hago super cancel y bueno, se va larga David Villa porque no le metió tanta curva, no le metió tanto efecto. Ese es. Ahí tenemos nuevamente una ocasión. Seguidamente Neymar. Ahí está el pase. Neymar. Seguimos. Banda. Centro y golazo, señores. Quiero que vean este magistral gol. Definitivamente un golazo. Aquí les pongo el replay en cámara lenta para que vean este golazo que me acaba de crear. Porque bueno, nos creamos en ese momento y fue efectivo ese gol. Ahí les dejo el replay, muchachos, para que lo disfruten. Miren, pase, toque, nuevamente otro toque, pase en profundidad y buscamos el centro y de palomita, aprovechando la habilidad de cabezazo matador de Darwin Núñez. Efectivamente un golazo, señores, un golazo. Ahí bueno, el rival es un poco más desesperado. Yo ahí robo el balón, quiero que vean. Eso es apenas. Y miren, vean, Neymar, golazo otra vez. ¿Por qué? Porque el rival simplemente, perdón, el gol hizo Darwin Núñez. El rival se desesperó y trató de salir jugando a los balonazos. Ahí bueno, y coloco también momentos del rival, me disparó al arco, pero bueno, sin mayor preocupación, sin mayor efectividad. Ahí nuevamente trató de atacarme, corté y buscando ahí las bandas nuevamente. Ahí busca la banda,
Buscaba nuevamente el medio, buscaba asociarme con Ribery, buscando los pases. Ahí el rival nuevamente desesperado, haciéndome los pases. Sin embargo, bueno, ya estaba a punto de finalizar el primer tiempo. Y quiero que vean, ahí lanzo nuevamente Super Cancel, pero bueno, no me sale la jugada completa. Sin embargo, bueno, ya a punto de finalizar, nada lo que se da. Y bueno, ahí despeje y nada. Se acaba el primer tiempo con 3 golazos, señores. Pero quiero que vean aquí, reviso mi alineación, que todo esté bien. La de él, pues como vemos, jugadores muy rápidos, Mbappé, Neymar, jugando con, pues también por la banda con ese Cafú que nos tiene casi desgaste, tiene como 99 de resistencia. Mi plantilla, bueno, bastante humilde, y vemos las ocasiones al arco, solamente me disparo 2 veces. Y bueno, ahí arranca el primer tiempo, el segundo tiempo. Pues el jugador un poco más ahí se ve más desesperado. Quiero que vean porque siempre trata de jugar como a los balonazos, a lanzar esos balones y vean siempre cortos. Y yo siempre trato de asociarme. Mira, ahí está buscando una pared. Ahí le hago como un recorte y no me sale el pase. Pero sin embargo sin mayor preocupación porque pues sale hacia un costado. Ahí nuevamente, bueno, mal saque mío. Tienen que tratar de que cuando jueguen evitar este tipo o sea, despejenla, traten de hacia los lados. Bueno, lo sencillo del fútbol, ¿no? Lo que siempre dicen. Cuando un despeje a las bandas, a los lados. Ahí bueno, trató un disparo sin mucha efectividad con Neymar. Nuevamente, quiero que vean por ahí una jugada que va a salir ahorita, muy buena. El jugador ahí descuenta. Muy buena también jugada el jugador. Bueno, tiene derecho también a celebrar su gol. Hizo muy bien. Esa jugada le quedó muy bien al jugador. Ahí, sin embargo, bueno, 3-1. Yo, pues ahí ya jugando un poco con la desesperación siempre piensen en eso, muchachos, jugando con la desesperación del jugador. Ahí yo adelanto un poco, pues porque lo que nos pasa no es nada bueno. O sea, no tiene nada de relevancia. Sin embargo, el jugador sigue como intentando llegar. Pero bueno, ahí como ven, cortando. Seguidamente cortando y despejando con mi portero. Siempre a las bandas. Bueno, ahí para que vean que si se ven como mucho en peligro, traten de despejarla rápido. Ahí buscando nuevamente a Neymar. No me sale la jugada. Y quiero que vean nuevamente cortando. ¿Por qué? Porque el jugador trata de salir con esos pelotazos. Ahí, bueno, un centro, hago un super cancel, centro y se pasa completamente todo mis delanteros, no tienen nada de efectividad. El jugador a ella se le veía como un poco, no sé, ya no quería como jugar. Y ahí le cortaba, ahí como mira nuevamente super cancel, se lo vuelve a comer, tratando de buscar la banda. Ahí pues traté de hacerle como una finta con Neymar, pues así podía meter un centro, no se la comió. Nuevamente un centrico ahí que le quedara por lo menos a Ribery, un remate largo. Y no, pues ahí el jugador obvio también cortaba, también un jugador bueno, no un jugador malo, un jugador bueno, pero sin embargo estaba jugando con su desesperación. Ahí quiero que vean, sale el balón, yo trato de hacer un cambio y, señores, el jugador abandona la partida. Ahí abandonó y me dio el partido. Rival se abandonó la partida, en este caso, bueno, regaló el partido y bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Sin más nada, bueno, aquí les dejo el ranking de la persona con quien jugué para que vean que no es tampoco un mal jugador, es un buen jugador. Sin embargo, bueno, se rindió rápido. Esto ha sido todo el video de hoy y bueno, nos despedimos y nos vemos en un próximo video, muchachos. Chao.